generaciones. Cantaré sus bondades y todo su amor, en la fidelidad de Adonai proclamaré. Cantaré las bondades del Señor, su misericordia entonaré, con mi voz proclamaré su fidelidad por las generaciones. Cantaré sus bondades y todo su amor, en la fidelidad de Adonai proclamaré. Cantaré las bondades del Señor, su misericordia entonaré, con mi voz proclamaré su fidelidad por las generaciones. Con mi voz proclamaré su fidelidad por las generaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Un saludo para los que nos ven por redes sociales y los que hoy nos acompañan aquí. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con un tema que habíamos hablado sobre los pactos. Habíamos hablado de los pactos de Dios. Ya hablamos un poquito de lo que fue el primer pacto y el segundo pacto. ¿Sí? El primer pacto, que viene siendo el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, o el segundo pacto, es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuándo se estableció el primer pacto? Se estableció en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, o las tablas del pacto, o las tablas del testimonio, en el monte Sinaí, y toda la Torá, toda la instrucción de los mandamientos, los preceptos y los estatutos de Dios para el pueblo de Israel. Recuerden que el primer pacto se estableció con Israel, pero el segundo pacto, ¿con quién se establece? Con toda la humanidad. ¿Con quién? Con toda la humanidad. Con todos nosotros entramos en ese pacto. Es cuando en el propósito de Dios, al escoger a Israel como un reino de sacerdotes, era que ejercieran el sacerdocio no dentro del reino de sacerdotes, sino en el mundo, ¿sí? Que ellos hablaran y llevaran el conocimiento del único y verdadero Dios a todas las naciones, cosa que Israel no hizo. Entonces se tuvo que renovar el pacto para incluir a todas las naciones y llevar el conocimiento o las nuevas de salvación, las buenas nuevas, a todo el mundo. ¿Y cómo se dice buenas nuevas? ¿O qué palabra se usa para eso? Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Vamos a ver qué diferencias hay entre el primer pacto, bueno, aparte de las que acabamos de mencionar, qué cosas cambiaron entre el primer pacto y el segundo pacto. Vamos a Éxodo capítulo 25 y vamos a leer el versículo 8.
Aquí Dios está hablando a Moisés y le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. ¿Qué es lo que sucedió? Que Dios le dio instrucciones a Moisés exactas de cómo debía de ser el santuario, cómo debía de ser el tabernáculo, en la construcción y en los muebles que iban a estar dentro del santuario, ¿sí? Y la función de cada uno. En el capítulo 26, versículos 30 al 33, igual de Éxodo, empieza a describir y dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Fíjense que en el primero decía, al modelo que ¿qué? Que te mostraré. Que te mostraré. Y aquí dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Uh-huh. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sus basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo dentro. Del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces aquí está describiendo, pero ya lo había visto, tuvo una visión. ¿De qué tuvo una visión Moisés? De cómo hacer el El tabernáculo. tabernáculo. Ujú. De un tabernáculo. De un tabernáculo. O sea, ¿cómo estaba el tabernáculo? Vamos ahora a Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí es cuando estaba en la cruz. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se rompieron. ¿Qué velo se rompió? El del lugar santísimo. El que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuál era el propósito de ese velo? Separar el lugar santo del lugar santísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque no podían entrar al lugar santísimo, ¿no? Porque la presencia de Dios, la Shekinah del Dios Todopoderoso, iba a estar en el lugar santísimo, y ninguna persona puede estar frente a la gloria de Dios, no lo soporta. Sí. El cuerpo físico no soporta eso, es tan intensa que no lo soportaría. Tanto que Dios le dio instrucciones a Moisés o a Aarón diciendo: no en todo momento entrarás al lugar santísimo, lo harás una vez al año, lo harás no sin sangre. ¿Y qué es lo primero que hacía cuando entraba al lugar santísimo? Encendía incienso. Dice: y el humo del incienso llenaría todo el lugar, y entonces descendería la presencia de Dios, para que no mueras, le dijo. Uh-huh. Pero, ¿qué sucedió aquí? En lo que describe en Mateo 27, el velo se rasgó. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó? ¿O qué significado tiene? Bueno, pues quién sabe, pero se rompió, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, Yeshua HaMashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.
Entonces quiere decir que existe un tabernáculo celestial. Y así como el sacerdote entraba cada año hasta el lugar santísimo, nuestro sumo sacerdote, dice aquí, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces la visión que tuvo Moisés fue de ese tabernáculo. Entonces el tabernáculo que levantaron en el desierto es a imagen Del celestial. del celestial. Ahora, ¿qué dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16? ¿Qué es lo que sucedió cuando murió Jesús? El velo se rasgó. Cuando murió Jesús, el velo se rasgó. Se rasgó de arriba abajo, dice. Ahora aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, al romper el velo, Para poder entrar fácilmente. Jesús rasgó el velo para tener acceso directo a Dios por medio de su sangre. ¿Sí? Ya no solo el sumo sacerdote, nosotros mismos podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Entonces, y esto fue justamente el establecimiento del pacto renovado o del nuevo pacto. ¿Sí? En el primer pacto había un velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban en un tabernáculo hecho de manos de hombres, a semejanza del tabernáculo celestial. ¿Sí? Eso es cuando se estableció el primer pacto. Al establecerse el segundo pacto, el velo se rompe en el templo físico, pero en el celestial, ¿qué sucede? Ya no hay velo. Y nosotros nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de Dios. Recuerden que el arca del pacto representa el trono de Dios. Entonces dice aquí, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Miren, vamos a regresar a Éxodo ¿cuál es? 26. Éxodo 16. Éxodo 26, versículo 30, que es lo que leímos. Dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También, o sea, aparte de como lo viste, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas, y en el siguiente versículo, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que en el tabernáculo celestial no existe el velo. Y además, bueno, nosotros al decir velo nos imaginamos una tela así delgadita. No, ese No, era una tela. era muy gruesa. Que no era de ver. ¿Era de lino o de qué era? Pues aquí dice Azul, lino, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, una cortina gruesa. Cerrado. Cerrado. Hay algunas representaciones gráficas de ese, luego se las enseño, y tiene unos querubines bordados, pero es tela gruesa. Recuerden que el arca estaba entrando, no estaba de frente así el arca, sino estaba a lo largo, y tenía puestas las varas. Las varas llegaban y tocaban el velo y hasta lo empujaban tantito, ¿sí? Entonces se veían los dos chipotitos de las dos varas
en el velo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba por el lado izquierdo para, al entrar, daba vuelta a la derecha y tenía al arca enfrente, viendo hacia el norte. Entonces el arca estaba en lo largo de oriente a poniente, ¿sí? Y entonces entraba por el lado sur y veía el arca hacia el norte. Cuando rociaba la sangre, ¿dónde la hacía? En el lado oriente, o sea, en el lado derecho del arca. Entonces, dice, haz conforme al modelo que se te mostró, y también harás un velo que pondrás dentro para separar el lugar donde está el trono de la otra parte, o la parte de entrada del templo, ¿sí? A lo que llamarás el lugar santísimo y el lugar santo. Pero en el tabernáculo celestial ese no existe, porque Jesús en el segundo pacto, en la renovación del pacto, en el pacto renovado, rasgó ese velo, dijo: este velo ya se quita. Por eso hace mención, dice: lo harás conforme al modelo. Pues el modelo es la habitación donde está el arca y todos los muebles. Pero dice: y también harás un velo que pondrás en esta parte, en medio, para separar las dos partes de la habitación, ¿sí? Y por eso, dice, podemos acercarnos ahora confiadamente hasta el trono de la gracia. Conforme al tabernáculo, esa es la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto es un tabernáculo hecho de manos, a semejanza del celestial, que tiene una separación de donde pueden entrar los sacerdotes y donde solamente una vez al año entra el sumo sacerdote, ¿sí? Y en el nuevo tabernáculo, en el nuevo pacto, está el tabernáculo celestial, que no es más nuevo, es previo al tabernáculo que levantó Moisés, porque él vio el tabernáculo celestial. Es un modelo. Es un modelo hecho de manos de hombre, el otro no. Y este no tiene ese velo. Y entonces quien entra en el templo puede llegar hasta la presencia de Dios, ¿sí? Con la sangre del cordero, ¿de acuerdo? Ok, esto es conforme al tabernáculo o al templo. ¿Qué hay conforme a las características del pacto? O sea, ¿qué es lo que se pacta y cómo se pacta? En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que Dios establece con Israel. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, o guardan mis mandamientos, mis estatutos y mis preceptos, y vosotros me seréis a mí mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Además, serán un reino de sacerdotes. Entonces yo los haré un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué significa gente santa? Apartados para Dios. Esas son las condiciones del primer pacto, ¿sí? En Levítico capítulo 26,
versículo 12, dice más cosas sobre ese pacto. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces aquí está indicando el tipo de relación que iba a haber entre el pueblo y Dios. Pero en Ezequiel, capítulo 37, habla del nuevo pacto, de la renovación del pacto, y ahí dice cómo va a ser el nuevo pacto. En el versículo 27 dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora está el tabernáculo de Dios, no el que levantaron en el desierto. En Juan, capítulo 1, versículo 12, habla de quienes participan en este nuevo pacto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes participan en este segundo pacto? Todo el que sea, Todo el hijo. que cree. Todo hijo. Todo hijo, bueno, al revés. Es hijo todo el que cree recibe a Jesús y que cree en su nombre. ¿Sí? Está abierto para todos, Todos los que le recibieron. los que quieran recibirlo. ¿Sí? Tampoco es a fuerzas. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 3, 16 y 17? O desde el 5. Dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué más? Los versículos. Dice, los que creen ya son salvos, y los que no creen ya han sido condenados. ¿Sí? Entonces, son salvos los que creen en Jesús y lo reciben, y los que no creen, esos no entran en el pacto. Entonces, cada quien entra en el pacto en algún momento, ¿sí? Los que entran, y hay algunos que no entran, ¿sí? Y en Apocalipsis habla de ellos, ¿no? Habla de los que reciben la marca de la bestia, por ejemplo. Todos ellos son los que no entraron en el pacto. En segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como decía en Juan 1:12, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. En el primer pacto era ser el pueblo de Dios. Pero aquí ya no somos pueblo, sino somos hijos. Ella decía, les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora en este caso, ya la relación no es Dios-pueblo, pueblo-Dios, sino es Padre, hijos, hijos, Padre. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay un cambio muy importante entre el primer pacto y el segundo pacto, el pacto renovado. ¿Sí? El alcance en el primero era el pueblo de Israel, en el nuevo pacto los que reciban a Jesús. ¿Sí? En el primer pacto era una relación Dios-pueblo, pueblo-Dios, y en este pacto renovado es Padre-Hijo.
Ahora vamos a ver otro cambio entre un pacto y el otro. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 10. Dice, y él contestó, he aquí, ahora está hablando, ¿de qué está hablando aquí? Es cuando renovó el pacto con Israel, cuando le dijo a Moisés que alisara otras tablas como las primeras, para escribir otra vez los mandamientos allí. Y le dijo, ve delante de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y necesitas guiarlo de cerca para que no se desvíe. Y lo que le contesta, dice, y perdona las transgresiones que han hecho. Le contesta Dios, dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Si ya había hecho cosas tremendas hasta abrir el mar, y aquí esto es después, dice, haré cosas tremendas contigo. Entonces, esto es en el primer pacto, ¿sí? Es la renovación del primer pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? El pacto renovado. Esto que leímos ahorita proféticamente representa al nuevo pacto o al pacto renovado en la sangre de Cristo. ¿Sí? Es una sombra profética de la renovación del pacto en Cristo Jesús. ¿Sí? El primer pacto se estableció en el monte Sinaí, después viene la renovación de ese pacto, porque ese lo rompieron inmediatamente al hacer un becerro de oro, y lo renuevan meses después, ese mismo pacto, pero es una sombra profética del verdadero pacto renovado, que es en la sangre del Cordero. Un cambio completo. ¿Sí? Vamos ahora vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Entonces, Dios les está diciendo, deben de mantenerse en el pacto. No se salgan como lo hicieron al principio del establecimiento del pacto. Guarden los mandamientos y manténganse así. En Hechos capítulo 16, versículo 31. Fíjense cómo cambia esto. Aquí dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué es lo que tienes en el primer pacto? Es una promesa. En el primer pacto es ser el pueblo de Dios. No te apartes para que no dejes de ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Cumple los mandamientos. Y aquí, ¿qué está diciendo? Cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, pero si creo yo, soy salvo yo, ¿no? Exactamente, ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los hijos? Hay promesa. Es promesa. Hay promesa. Y Dios. tarde o temprano, toda la familia está en Cristo. Aunque no lo veamos al momento. Es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo es que llegamos a ser salvos? Lo dice en Romanos 10:9. Creyendo en Confesando con nuestra boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí?
No que si lo dices y ya, sino lo debes de creer. Claro. Ujú. Entonces, aquí es creer que es el Señor. ¿Y qué significa que es el Señor? Jesús es el Señor, o es mi Señor. Mío, tu Salvador. Yo me rindo Dios, a Él Dios, tu Salvador. y además es mi Salvador. Es quien por medio de su sangre me limpia de pecado para tener acceso al tabernáculo celestial y poderme acercar confiadamente al trono de la gracia. Ujú. Si no estoy limpio con la sangre del Cordero, ¿cómo me voy a acercar al trono de la gracia? Me pasa lo que le pasó al hijo de Aarón, ¿no? Que entró con fuego extraño. ¿Y qué pasó con él? ¡Pum! Fue fulminado ahí. ¿Entró con qué? Fuego extraño. Fuego extraño. Entonces, debes de creer en tu corazón y lo debes de confesar. ¿Sí? Cuando lo dices, cuando lo declaras, confesar es declarar. Y es sinónimo de declarar. ¿Sí? No es que vayas ahí a la iglesia, al confesionario, no. Es declararlo para que lo escuchen tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. ¿Sí? Y entonces estoy estableciendo yo el pacto renovado o el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Yo estoy entrando en el pacto. Uh-huh. ¿Y qué pasa con los que han entrado en ese pacto? Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden lo que dice en Apocalipsis. Dice, he aquí que yo llamo a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo y toco. El que me abra la puerta, si alguien me abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, él está a la puerta de todos tocando. El que le abra, entonces va a ser salvo. ¿Sí? Ahí está clarísimo. Y que dice que cuando eso hacemos, dice, el que cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, vamos a tener vida eterna. Se hablaba de la vida eterna en el primer pacto. ¿Tenían vida eterna? ¿Quién sabe? No sé, no lo especifica. Pero aquí lo está declarando abiertamente y claramente. Uh-huh. ¿Qué otro cambio hay entre el primero y segundo pacto? Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 28, versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, recuerden que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Dios toma a la tribu de Leví para servir a Dios, pero para ejercer el sacerdocio dentro de la tribu de Leví fue a Aarón y sus hijos, no a toda la tribu. ¿Sí? Entonces, Aarón, sumo sacerdote, sus hijos, sacerdotes, que podían entrar al tabernáculo de reunión.
Aarón era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año, como sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacía el resto de la tribu de Leví? Ayudar en las labores bajo las órdenes del sacerdocio. ¿Sí? Los levitas. Eran los que los responsables de todo el tabernáculo, unos de los mantos, las lonas, las cortinas, las basas, los muebles del tabernáculo, las cuerdas, etcétera. ¿Sí? El incensario. De todos los muebles y todo ello. Ellos eran los que hacían el pan de la proposición y preparaban el aceite para la lámpara, etc. Entonces ellos trabajaban para el tabernáculo. Cuando se desplazaba el tabernáculo, ellos desarmaban todo el tabernáculo para moverlo, ¿sí? Sacaban los muebles. Previamente los sacerdotes cubrían cada mueble, ¿sí? El arca, el incensario, la menorá o la lámpara del aceite, la mesa de los panes, todo lo cubrían, y entonces ya entraban los levitas de cada una de las familias para transportarlos, ¿sí? Bueno, desarmar el tabernáculo y transportar todo. Cambiar las cuerdas que estén gastadas, etcétera, ¿sí? El mantenimiento de toda el arca lo hacían ellos. Y llegaban a donde se iban a instalar nuevamente, donde el espíritu les indicaba, o la columna de humo o la columna de fuego se detenía. Recuerden que iban siguiendo a la columna, y cuando se detenía en ese lugar levantaban nuevamente el tabernáculo. Entonces eso es lo que hacían los levitas, y lo que hacían los sacerdotes era el servicio del mismo tabernáculo: encender las lámparas, encender el incensario, cambiar los panes de la proposición, hacer los sacrificios, etcétera, ¿sí? Y quienes les ayudaban, el resto de los levitas. Entonces aquí dice, bueno, eso es lo que la diferencia entre los sacerdotes y no sacerdotes, porque todos eran levitas, incluyendo a los sacerdotes, ¿sí? Dentro de los levitas estaba la familia sacerdotal, que era la familia de Aarón. Y entonces, ya lo leímos, creo que no. Vamos a leer Éxodo 28:1. Sí, ya lo leímos. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, que podríamos decir de entre los levitas, Sí. para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, hijos de Aarón. Entonces ahí está estableciendo Dios a esa familia como la familia sacerdotal. ¿Qué pasó cuando murió Aarón? Uno de sus hijos asume el sumo sacerdocio, ¿sí? Todos eran Cohen, pero solo Aarón era el Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Cohen es sacerdote y Cohen Gadol es sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía que hacer las labores de sumo sacerdote, que no hacían los demás sacerdotes, que era entrar cada año en Yom Kippur a este lugar santísimo, ¿sí? Vamos ahora al capítulo 29, Éxodo 29, versículos 42 al 45. Dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón
y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Sí? Entonces Dios estableció bien la función sacerdotal, ¿sí? Dándole preeminencia a la familia de Aarón dentro de la tribu de Leví. ¿Sí? En Números, capítulo 2 y 3, describe claramente las familias de la tribu de Leví. Están los gersonitas, están los coatitas y el otro no me acuerdo. Son 3 familias y cada una tiene una función específica. ¿De acuerdo? Hebreos, vamos a ver la diferencia de este sacerdocio, el sacerdocio del primer pacto y el sacerdocio en el segundo. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Dice, y los sacerdotes, hablando del primer pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sí? ¿Por qué hubo muchos sumos sacerdotes? Pues iban sustituyendo. Porque moría y se levantaba otro sumo sacerdote y asumía esa función, ¿sí? De entrar al lugar santísimo para ofrecer la sangre por el pecado del pueblo, ¿sí? Entonces dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién era? Jesús. Entonces, fíjense, en el primer pacto había un tabernáculo que entraba hasta el lugar santísimo cada año con sangre de becerros y de machos cabríos para cubrir el pecado de él y su casa con el becerro y con la sangre del macho cabrío por los pecados del pueblo. Cada año tenían que hacerlo, cada año, hasta que moría. Y entonces se levantaba otro sumo sacerdote que hacía esa labor cada año, hasta que moría y se levantaba otro. Por eso dice, y los otros sacerdotes, hablando no de Jesús, sino de los del primer pacto, ¿sí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, Yeshua HaMashiach, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ya no cambia. A ese se le llama el sacerdocio bajo el orden de Aarón, el del primer pacto, ¿sí? Aarón, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes estaban en ese orden, descendientes de Aarón. Se le llama sacerdocio en el orden de Aarón. Pero Jesús no pertenece, ni siquiera pertenece a la tribu de Leví. Era de la tribu de Judá. Entonces no era del orden de Aarón. No es el sacerdocio arónico. ¿Él bajo qué orden estaba? Bueno, es descendiente de la tribu de Judá. Ajá. Pero es bajo el sacerdocio de Melquisedec. Bajo el sacerdocio de Melquisedec. Habla de Melquisedec, que Melquisedec fue un sacerdote al que Abraham le dio los diezmos de todo, ¿sí? Era rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo. Dice, ese no tiene genealogía, ni principio de días, ni fin de días. No hay nada, no se sabe nada de él. ¿Sí? Entonces es un sacerdocio distinto al sacerdocio arónico. Y como es un sacerdocio que no tiene ni principio ni fin, menciona en Hebreos que Jesús es un sacerdote en el orden de Melquisedec, diferente al sacerdocio arónico. Entonces es un sacerdocio inmutable. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ya no cambia. ¿Sí? Él es sumo sacerdote para siempre. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente. ¿Qué pasaba en el primer pacto? Que cada año tenían que ir para hacer otro sacrificio y demás para mantenerte salvo. ¿Sí? Y cada año tenían que hacerlo, Sí. Pero con este sacerdote puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Porque Jesús es un intercesor y dice, viviendo siempre, porque él vive para siempre, para interceder por los que se acercan a Dios a través de él. Entonces esa es la diferencia del sacerdocio arónico al sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Vamos al versículo 17 de ese mismo capítulo, vamos un poquito atrás. 17, Hechos 17. Hechos 7, versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 25. Dice, ¿por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y no para ofrecerse muchas veces, como era el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. ¿Sí? Entonces él se presentó con su propia sangre una vez y para siempre. Y no como los sacerdotes bajo el orden de Aarón, que entraban cada año con sangre de becerros y machos cabríos, sino con su propia sangre y una sola vez. Con eso. Porque si la sangre de becerros y machos cabríos cubría multitud de pecados, cuanto más la sangre del Hijo de Dios, quien no tuvo pecado, vale mucho más la sangre de un hombre que de un animal. Y no cualquier hombre. Un hombre que nunca pecó. Y no solo eso, sino que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Que resucitó y vive eternamente. Entonces, con esa vez es suficiente, no para cubrir, sino para quitar todo pecado. ¿Amén? Entonces, estamos aquí hablando de las diferencias del sacerdocio. El sacerdocio arónico, bajo el orden de Aarón, y el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. ¿Quieren entender más lo de Melquisedec? Lean Hebreos 7 completo. Hebreos 7. Hebreos 7. Todo el capítulo. Y en Apocalipsis 18.
Apocalipsis, perdón, Génesis 18. ¿Por qué me fui a Apocalipsis? Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que se les había dicho que debían hacer ¿cuál era el compromiso de Israel en el primer pacto? Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Vamos a ver lo que dice Éxodo 18, versículo 20. Dice, y enseña a todos, a ellos, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Sí? Eso era primordial para mantenerse en el primer pacto. ¿Sí? Ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Dice, mas la escritura lo encerró, o vamos a cambiar la escritura por ley, o Torah. Mas la Torah lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Yeshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, o bajo la Torah, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, protector, cuidador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace o cuál era el propósito de la Torah, de la ley? Cuidar y proteger, dar las reglas de comportamiento, de qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Es como un niño chiquito que le ponen una aya o una cuidadora o una nana. Aya es nana. ¿Qué es lo que hace la nana? Cuidarlo. Ay, no te subas en la barandal porque te puedes caer. No te subas a la mesa, vas a tirar las cosas y las vas a romper. No te comas eso porque no te acerques a la estufa porque hay cosas calientes. Eso es lo que hace la nana. Y eso es lo que hacía, o era el propósito de la Torah. No hagas esto. Haz esto. No te vayas para allá. Recoge tu cuarto. ¿Sí? Todo va a estar protegiendo al bebé, que no es capaz de discernir entre el peligro, ¿sí? No es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso Dios estableció sus mandamientos, ¿sí? Ahora, cuando un niño crece y ya madura, ya no necesita a una nana. Ya aprendió. Supuestamente, ¿no? Hay unos que es a una edad más o menos temprana y otros un poco más avanzaditos, ¿no? Entonces vamos a leerlo otra vez con esta explicación. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. No, eso está mal. No recojas esa paleta del piso y te la metas a la boca, porque Te vas a enfermar la panza. ya la chupó el diablo, ¿no? Ya la chupó el diablo. Entonces, no hagas esto porque no está bien, ¿sí? No entra en detalles, simplemente dice, no lo hagas. Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Cuando el pueblo
ya llega a cierta madurez espiritual. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿sí? Ese crecimiento espiritual para poder conocer o discernir entre lo bueno y lo malo. De manera que la ley ha sido nuestra nana para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo nana, bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque Dios dijo: y pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. ¿Sí? Y ya no necesitamos nana, porque ya en nosotros está el discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y ya no estar bajo la ley. Nos vino a facilitar todo. En Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces no es que no estemos bajo la ley, sino que la ley ya forma parte de nosotros. Está esculpida en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya es parte de nuestros valores. Hablamos de las escalas de valores, de lo que es la conciencia, ¿se acuerdan? La conciencia espiritual y la conciencia carnal, o la conciencia en el alma, o la conciencia almática. Entonces vamos a tener ya en nuestra conciencia la escala de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Sí? Ya están allí, ya no la necesitamos impresa en otra forma para poder discernir, como un bebé que no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? En Hebreos capítulo 8, versículo 11, dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuando ya fue impreso en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. Entonces, esos son los cambios que hay en la ley, ¿sí? La ley para cuidar o establecer esos parámetros para definir lo bueno y lo malo, y en el nuevo, que ya no es necesario porque ya forma parte de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué otro cambio más hay en la ley? Vamos a Levítico capítulo 4. Vamos a leer, todo el capítulo habla de ello, pero vamos a hablar al versículo 27. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, en cosas que no han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, está bien, y pondrá su mano en la cabeza
de la ofrenda de la expiación y lo degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Adonai. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces aquí describe todo un proceso en el que tomando sangre, en este caso ¿de qué animal? De un cordero. Fue una cabra, ¿no? Ah, sí, una cabra. De una cabra, pero en otras partes dice de un becerro, en otras partes dice un palomino, en otras partes dice un cordero, dependiendo del tipo de pecado, de quién lo comete y cómo es, ¿sí? Pero entonces aquí, ¿cómo fue que se obtuvo la expiación? Presentando un animal expiatorio, una cabra o un chivo expiatorio, por eso se le llama chivo expiatorio, porque es degollado para expiar el pecado de otro, ¿sí? Él no lo cometió, lo cometió una persona. Entonces, bueno, vamos ahora a Levítico 5, versículos del 15 al 18. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Adonai, traerá por su culpa a Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. Fíjense que aquí, fíjense, ¿esto por qué es? ¿Por pecar en qué? En las cosas santas. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Dios. ¿Qué son las cosas santas de Dios? ¿O cómo una persona peca en las cosas santas de Dios? Dios estableció que se le deben ofrecer a Dios ofrendas, diezmos y primicias. O al revés, primicias, ofrendas y diezmos. ¿Sí? Entonces, si uno no lleva a Dios ofrendas, diezmos y primicias, está uno pecando en las cosas santas. ¿Sí? Dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Adonai, traerá por su culpa a Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación de los ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Traerá la ofrenda, el diezmo o la primicia que no entregó y añadirá una quinta parte. Y además el carnero. Finalmente, si alguna persona pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandato de Adonai no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. ¿Sí? Entonces, aquí siempre hay un sacrificio.
¿Sí? En Levítico 16 nos habla de los sacrificios en Yom Kippur. Vamos a leer a partir del versículo 2. Dice, y Adonai dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es la tapa del arca donde estaban los dos querubines. Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. En el versículo 15 dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Ya previamente había entrado con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Adonai y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, en todos los casos es cubrir el pecado, y para eso se necesita sacrificios y derramamiento de sangre. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 vamos a leer. Eso era en el antiguo pacto. Vamos a ver en el pacto renovado. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Hebreos 10, 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán más conciencia de pecado. ¿De cuál le están hablando? Del nuevo pacto. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 habla de Jesús y dice, el día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre, quita. No cubre, sino quita. Entonces, el propósito de que Jesús muriera en una cruz y derramara su sangre es el cumplimiento profético de la sombra profética de los sacrificios de corderos, carneros, becerros y etcétera, para cubrir el pecado. Es solo la sombra profética. El cumplimiento profético, la figura profética, es que Jesús como carnero, como cordero, quita el pecado del mundo. Volvamos otra vez a Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Entonces, cambian aquí los elementos que participan en el pacto. La sangre de toros, becerros, cabras, chivos, corderos, y el nuevo pacto, la sangre de Cristo. En el primer pacto, para cubrir el pecado, expiar el pecado. El segundo, para quitar el pecado. El primero, cada vez que se cometía pecado. El segundo, una vez y para siempre. ¿Sí? Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Dice: porque eres pueblo santo a Adonai tu Dios, y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿a quién va dirigido el pacto? A Israel. Un pacto de Dios con Israel. ¿Sí? En Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue el pacto? Con todo el pueblo. ¿Y con qué fue? Con sangre. Ahora, en primer carta a Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. No un pueblo. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Pero no los trae de una orejita. Tienen que hacerlo por decisión personal. En Romanos 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hay que invocar el nombre del Señor. ¿Cómo? Como leímos versículos antes, en el versículo 9, que decía: el que creyere en su corazón y declarare, es el que será salvo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 a 18,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea. ¿Sí? Y los que no creen, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el alcance del primer pacto? Solo Israel. Israel. ¿Y el alcance del segundo pacto? Todo el que creyere. Todo El que crea. el que creyere. Todo el que cree, Todo el mundo que crea. que crea. Está abierto a todo el mundo, Pero es el que cree. pero de ellos, el que cree es salvo. Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí hay un nuevo término, la gracia. La ley que decía, todo el que pecare morirá. Pero espérame, para no morir, ¿qué tengo que hacer? Pues tiene que haber muerte. Tráete un cordero. Para cubrir ese pecado, o sea, entregar, poner, presentar delante de Dios sangre, que representa vida, por ese pecado. Quiere decir que hubo muerte para poder presentar esa sangre. ¿Sí? Por este pecado, aquí está la sangre. Y cometías otro pecado, vas a morir. Pero antes, para no morir, traes otro que es muerto, es degollado, para tomar su sangre y presentarla delante de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Pues la ley por Moisés fue dada, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa gracia? Es como perdonar sin merecer, por decirlo así. Es el regalo inmerecido, es lo que muchos lo definen así. Pero ¿qué significa el regalo inmerecido? Que no te lo ganaste. Que no Nada hemos más te hecho lo nada dan. para ganarlo. No hemos hecho nada para ganar. La gracia es cuando en un juicio, vamos a decir, una persona es juzgada y en el juicio puedes decir, pero es que esta persona merece tal castigo. Tienes que pagar una multa para que pueda salir, por decir algo. Vas a la cárcel o pagas una fianza o pagas una multa. Pero no tengo para la multa. Y llega alguien y dice, yo pago. Y no te cobra nada. Pues eso sucede. Jesús dijo, mira, yo ya pagué. Eres libre. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Cuando nuestras transgresiones son pagadas Por su sacrificio. con el sacrificio de Jesús. Y a mí no me cuesta. Jesús ya dijo, va por mi cuenta. Eso es la gracia. Entonces la gracia vino por Jesús. ¿Sí? En Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Recuerden que la ley llevaba todo bajo maldición. ¿Sí? Sí, no, sí. Lean Deuteronomio 27. En esa habla de las maldiciones. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús fue colgado en un madero y se hizo maldición, recibió la maldición que por la ley recae sobre todo el que ha cometido pecado. Entonces, en vez de que recaiga la maldición sobre mí, cayó Jesús, Yeshua, nos redime, nos limpia, nos justifica o nos quita esa maldición porque Él la tomó para sí. En Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces el antiguo pacto está próximo a desaparecer. Hay quienes están bajo ese pacto, ¿no? ¿Quiénes? Los judíos. Los que no pueden. Los judíos están en ese pacto. Pero ese está próximo a desaparecer, porque ya hay un nuevo pacto. En el versículo 6 de ese mismo capítulo 8, Hebreos 8:6, poquito antes dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ya leímos todas las promesas, ¿sí? ¿Cuál? Que somos hijos de Dios, que tenemos salvación, tenemos redención eterna, la gracia por medio de Jesús está sobre nosotros, ¿sí? Esos son mejores cosas que las que tiene el primer pacto, ¿sí? Cada vez que peques tienes que llevar un animal, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿sí? ¿Y qué obtienes de ese pacto? Ser parte del pueblo de Dios. ¿Y acá qué es lo que tienes? Ser hijo de Dios. Entonces este es un mejor pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y con esto vamos a terminar. Jesús nos habla, y Dios nos habla a través de toda la Escritura, ¿sí? Él nos habla a través de la Escritura. Todo lo que dice ahí lo podemos tomar como algo personal, de Dios hacia nosotros. Y un versículo, un par de versículos que hablan de esto, que nos hablan ahora de lo que Dios nos habla a través de la Biblia, lo que Dios nos habla a través de la Biblia es muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando estemos en su presencia? Hay muchas más cosas, ¿sí? Vamos a ver lo que dice tercer carta de Juan, capítulo 1, versículos 13 y 14. Esto es lo que nos dice el Señor. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Vamos a orar. Padre, delante de ti estamos, mi Dios, aprendiendo cada vez más y aprendiendo, mi Dios,
lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. Las promesas que tú tienes a través del pacto renovado por medio de la sangre del Cordero. Te doy gracias, mi Dios, porque tú quieres tenernos en tu presencia, mi Dios. Nosotros a veces vemos la muerte como algo malo, algo triste, algo indeseable, pero es algo que tú deseas, papá, porque quieres hablarnos cara a cara. Te damos gracias porque si a través de tu palabra nos das muchas cosas, mi Dios, estando en tu presencia tendremos muchas más cosas, porque tú has dicho que tienes muchas cosas que decirnos, pero no nos lo has querido dejar escrito, porque nos lo quieres decir en persona. Te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia que nos has dado a través de Jesucristo. Te doy gracias, papá, por todo eso. Y te damos, Padre, toda gloria y toda honra, Padre, de ahora y hasta la eternidad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Gracias, Cordero fiel. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste morir el velo que ayer me separó de ti.
Apláudale al Mesías.